Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Andalucía, bienvenidos. Esto es Andalucía Debate. Vamos a estar juntos hasta las 8 en punto de la tarde. Y bueno, es una jornada de viernes. Y ha sido una semana cargadita de información, como todas. Una comunidad autónoma que se precie, pues tiene que generar información. Y así lo hace la comunidad autónoma andaluza. Muy buenas tardes, don Juan Carlos Jiménez Laz. Muy buenas tardes, don Agustín Bravo. Información de todo tipo. O la verdad es que sí, que hoy llevamos, como solemos hacer también, un resumen de la semana. Y ha habido muchas cositas. Ha sido una semana muy importante. Ha sido el debate de investidura del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, el señor José Antonio Griñán, lo cual además es extraordinariamente destacable, porque es un señor que no ha ganado nunca ninguna elección y ya va por la segunda presidencia de la Junta de Andalucía, lo cual es un mérito propio de los X-Men o algo así, es una cosa como un poco paradójica y particular. Mañana además es un día importante también, ¿no? Sí, porque ya mañana además conoceremos ya definitivamente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, aunque hay ya todo tipo de dimes, diretes y se supone que orientaciones bien aventuradas ya. Parece ser que Izquierda Unida efectivamente al final se va a quedar con el 30% del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como ya el señor Bardera dijo desde el principio, a pesar de que la corrigió la portavoz entonces en funciones de la Junta de Andalucía o Susana Díez, no me acuerdo quién fue de los dos del PSOE, diciéndole que no se iba a repartir al peso. Bueno, pues parece que al final sí se va a repartir al peso, pues se va a quedar el 30%, se va a quedar, más una vicepresidencia. Y además también parece ser que Izquierda Unida pues está pesando mucho en este principio del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, porque están tomándose o aventurándose decisiones que son claramente influenciadas por Izquierda Unida, como por ejemplo el tema de no aceptar la aplicación de la reforma laboral en las empresas dependientes de la Junta de Andalucía. En todo el sector público de la Junta de Andalucía, sector público que, como tantas veces hemos contado, en Andalucía representa casi el 50% del PIB, con lo cual estamos hablando de una llamada a trincheras de una parte muy importante de la economía en Andalucía y por tanto en España. Muy bien, como usted bien dice, vamos a dar un repasito de lo que ha dado la actualidad política y social, seguramente también influye. A lo largo de toda esta semana lo vamos a hacer dentro de un momentito llamando a Almudena, que está en redacción, y su voz en off nos va a desvelar cuáles son los temas que hemos tratado a lo largo de la semana. Pero 4 años por delante tenemos. Don Fernando Siquer, muy buenas tardes. Buenas tardes por imperativo legal, como ha dicho el señor Bardera, pero es que las 6:30 de la tarde, por imperativo de la naturaleza, es la tarde, dentro del día. Bueno, es lo que hay. Y este señor pues tendrá que cumplir la ley como cualquiera, y si no, que la ley caiga sobre él y punto. Y no hay más que hablar, no hay más que discutir el tema. La ley se cumple y se acabó. Y el primero que tiene que cumplir es un político. Pues entonces ha dicho una perogrullada absurda, porque él tendrá que cumplir la ley como todos los demás. Don Fernando, ¿van a ser 4 años cargados de sorpresas o de una relativa calma? Bueno, yo estoy convencido de que no es que vaya a ser sorpresa, van a ser momentos desagradables en ocasiones, porque las cosas no van a cuadrar nunca. Y eso va a ser un problema para nosotros, para los andaluces, y también va a ser un problema para el resto del Estado a cuenta nuestra. Esa es lo que yo percibo. Porque, entre otras cosas, cuando en un debate las líneas programáticas del Gobierno tienen que saberse, y más o menos hay que advertir los recortes aproximadamente dónde se van a ejecutar. Eso por una parte. Por lo tanto, el decir que se recortarán 2.700 millones sin decir de dónde es como no decir casi nada. Porque por imperativo de la ley lo tiene que hacer. Ya hay una norma que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y hay un artículo de la Constitución, que es el 155, que desde siempre ha posibilitado el rescate de una autonomía y la intervención de la misma como consecuencia de los incumplimientos de la norma. Eso primero. Y segundo, cuando Izquierda Unida, decía Juan Carlos, que impedirá la aplicación de la reforma laboral en la Junta de Andalucía, no en el contexto de la Administración Pública andaluza, porque parte son los ayuntamientos, una parte importante, y por supuesto que la reforma está a disposición de todos los ciudadanos para su cumplimiento y para hacer uso adecuado de ella.
Si la Junta de Andalucía ya advierte que no va a cumplir la reforma, o sea, que no va a aplicar, perdón, la reforma laboral, significa que Izquierda Unida se ha contradecido en la campaña electoral en relación con el pensamiento que tiene ahora en relación con la ley de ordenación del sector público andaluz, la ley del enchufismo, y por lo tanto que admite el status quo creado por la Junta de Andalucía hasta la fecha de hoy. Muy interesante. Vamos a hablar sobre ese tema y sobre otros muchos. Tenemos minutos por delante y vamos a saludar ya a nuestro amigo. Miguel Ángel Ruiz. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y los consumidores? ¿Dónde estamos? ¿En este momento del partido? Pues complicado desde el punto de vista de la economía, ¿no? Sobre todo por la incertidumbre económica, pero también por ajustes económicos importantes que se están teniendo. Este programa es de resumen semanal, sin duda alguna incertidumbre en algunas decisiones, como pueden ser la subida del IVA, el peaje o no en autovía, pero sobre todo a nivel andaluz, y como es Andalucía Debate, sobre todo al hilo de una llamada telefónica de ayer al programa, pues hablando de Andalucía, precisamente con esos 2.700 millones de recortes que no se saben dónde se van a aplicar, pero que yo me temo muy mucho que no se va a aplicar, que no se va a producir tal recorte, sino que estamos hablando de un escenario en el que posiblemente haya una subida de impuestos y que se equilibre un poco el presupuesto por ahí. Ya se ha anunciado por parte de Izquierda Unida subida de impuestos a centros comerciales, a viviendas vacías, los que se vayan inventando, la ley de economía verde, ¿no? O algo así, la tasa esa que se va a imponer a... Fiscalidad ecológica. Fiscalidad ecológica, exactamente, que se va a hacer, o sostenible, como se suele decir también en determinados debates. Por tanto, ahí creo que va a salir los 2.700 millones y, por tanto, a los consumidores muy complicado, porque no llegan a fin de mes, no llegan a cuadrarle las cuentas a los consumidores y, por tanto, todas esas subidas que se puedan producir en el transporte, esta semana tenemos subida de Renfe también, por lo tanto vienen a complicar un escenario ya de por sí bastante complicado y con graves complicaciones para subsistir, porque no estamos hablando de otra cosa sino subsistir hoy en día. Bueno, y don José Luis Rufo, nuestro psicólogo de cabecera y nuestro análisis en este viernes pasa por decir cómo están las cabezas, como diría el humorista José Mota. ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo están nuestras cabezas? Buenas tardes, Agustín. Muy buenas. Pues lo comentábamos un poco antes de entrar en el programa. Yo creo que tenemos todos los indicios para entrar todos en depresión, porque la depresión se rige en tres grandes pilares, que son la perspectiva que uno tiene sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre su futuro. Sobre su entorno lo tenemos complicado, si miramos al futuro creo que nos quedan tiempos difíciles, así que el único remedio para salir de esta depresión es confiar en nosotros mismos y tirar hacia adelante. Permíteme un pequeño comentario, un mensaje hacia los trabajadores de la Casa de Acogida de Puerto Real, de la Casa de Acogida Infantil de Puerto Real, la Casa Cuna, que esta semana les han comunicado que cierra, otro recurso social más que se cierra. ¿Ah, sí? en la ciudad de Puerto Real. Bueno, pues desde aquí al menos nuestro abrazo y nuestra solidaridad con los trabajadores de ese recurso. Desde luego que sí, desde luego que sí. Un saludo. Compañeros, momentos difíciles, duros. La verdad es que uno no sabe dónde poner la mirada y dónde sencillamente solidarizarse, porque hay tantos puntos en nuestra Andalucía, en nuestra España, que necesitan de solidaridad y que generan preocupación en todos los ámbitos de la sociedad. No hay periódico, no hay emisora de radio, no hay emisora de televisión o noticiario que no nos arroje la realidad, pues una realidad que es dolorosa. Yo recuerdo, Juan Carlos, que empezábamos o acabábamos el año pasado, por diciembre, diciendo que había un montón de familias andaluzas que ya no tenían ningún tipo de recurso. Bueno, pues ese número no se ha quedado ahí, ese número ha ido creciendo. Sí, hablábamos en torno a 400.000 familias aproximadamente en Andalucía, efectivamente ha ido creciendo, y que están por debajo del umbral de la pobreza. Bien, es verdad que el umbral de la pobreza medido ahora no es el umbral de la indigencia, vamos a entenderlo también adecuadamente. El umbral de la pobreza quiere decir que está por debajo de una serie de recursos mínimos y por una serie de ingresos mínimos. Pero el número es brutal, o sea, 400.000 familias es brutal, estamos hablando de más allá
de 1,5 millones de personas en Andalucía en esa situación. Insisto, no es exactamente de indigencia, pero sí es por debajo del umbral de la pobreza reconocido a nivel de indicadores europeos. Esto además lo constatamos tanto las personas que trabajan en organismos de solidaridad y en ONG, como tantas veces hemos hablado también la Iglesia, fundamentalmente a través de la acción de Cáritas, nunca suficientemente loada, porque es un esfuerzo voluntario y extraordinariamente sacrificado que realmente está llevando la calma y a la convivencia social, porque está sirviendo muchísimo con todos sus comedores y con todas sus funciones de ayuda. Y también los periodistas que de alguna forma pues también conocemos esa realidad porque la estamos viviendo a través de informaciones o a través de denuncias que nos llegan. Y la situación es dramática porque efectivamente de alguna forma el perfil de la pobreza ha cambiado, es decir, del perfil de la pobreza que podíamos tener hace 5, 3, incluso 2 años, todos en la mente, que era una persona pues de una extracción social baja, una persona prácticamente que traía la herencia de la pobreza, una persona no formada, inculta, una persona que estaba al margen de la sociedad, pues ahora mismo no es así. Ahora mismo el perfil es otro. El perfil es incluso parejas o familias de personas de mediana edad. Son profesionales, son personas que lo que hicieron fue esforzarse precisamente por garantizarse una cierta independencia económica en base pues, a alguna pequeña inversión en una empresa o como pequeño y mediano empresario o como trabajador autónomo, y que a base de todas estas crisis sobrevenidas y a base de toda la falta de respuesta de los responsables públicos, y estoy hablando específicamente de todas esas tonterías de los planes E y todas esas cosas que se fueron inventando en los años pasados que no sirvieron absolutamente para nada, pues han desembocado en una situación de fracaso absoluto de nuestra sociedad española y andaluza en concreto, y los han lanzado pues efectivamente a la exclusión social en este momento por la exclusión profesional o por la exclusión económica. Y de eso los vemos a diario. Y lo que estaba contando ahora mismo Luis, pues el problema es que es generalizado. O sea, es que él está contando un caso concreto, pero es que hay en esta semana ha habido más de 30 casos de esos. Sí. Es que en Almería es que no se están pagando las nóminas, por ejemplo, ni a los trabajadores de las residencias de ancianos, porque no llega el dinero de la Junta. Pero es que también te puedo hablar de la ley de dependencia, infradotada o no dotada económicamente. Es que todo este tipo de necesidades sociales, ahora más necesarias que nunca, no está llegando el recurso imprescindible, la gasolina para mantener eso en funcionamiento, que es el dinero. Y estamos hablando de pocas cantidades de dinero, ¿eh? No estamos hablando de grandes cantidades de dinero, estamos hablando de pocas cantidades de dinero, pero no se liberan, no llegan, y está generando una situación hartamente complicada que al final aboca al cierre de muchas de estas instituciones y a muchos más desempleados que crecen en las filas de... Pero la solución no es el cierre, porque ahí empezará el problema, quiero decir, cuando se cierra un centro como el que tú nos has hablado, José Luis, ahí hay una serie de problemas que van a ir floreciendo, por desgracia, ¿no? Es que totalmente de acuerdo con lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Primero que el tema de los recortes no es algo nuevo, a pesar de que algunos abanderen el tema de los recortes de la ayuda social y su apoyo a todo lo que sea social. El tema de los recortes es algo que los que trabajamos en el ámbito social ya llevamos sufriendo mucho tiempo. Conozco muy pocos trabajadores que trabajemos en este sector pues que tengan sus nóminas al día o que no hayan sufrido recortes de forma abusiva y sin embargo siguen empeñándose en hacer su labor, ¿no? Pero claro, es que si esa demanda no se atiende, eso va a provocar un gran desequilibrio, porque al fin y al cabo es donde la gente recurre. Cuando llega a ciertas situaciones la gente no recurre al final al político, recurre a este tipo de asociaciones. Y ahí es donde va a estar el sufrimiento. Y como decía Juan Carlos, no estamos hablando de grandes cantidades ni grandes partidas económicas, que a lo mejor se destinan a otras cosas que al ciudadano de pie todavía nos cuesta creer, pues que por ejemplo en esta Andalucía nuestra se destinen tantos dinero a televisiones públicas o a otro tipo de cuestiones, mientras haya recortes de este tipo o situaciones en las que las personas lo pasan mal. No hace falta llegar a la indigencia, pero sí, ya no hablamos ni siquiera de la España ni de la Andalucía del bienestar, pero como hablábamos antes de entrar, de la supervivencia, de vivir con cierta dignidad,
de no tener que estar a expensas a recursos, a un componente que no les hemos prestado mucha atención en los últimos años, que es la familia, que es últimamente la que está ofreciendo ese apoyo. Siempre encuentras un familiar que te apoya, el abuelo, el padre que te deja el dinero. Esa situación a las personas también le provocan una sensación pues de insatisfacción consigo mismo, porque siempre tiene que estar pidiendo ayuda y quieren acabar con eso. Lo único que quieren encontrar es trabajo, salir honradamente hacia adelante, y no se lo estamos permitiendo. Y fíjate, Agustín, perdona, y no me como el tiempo de los demás compañeros, pero solamente esta precisión. Y entre medios tenemos un gobierno que se está formando en este momento, un presidente de la Junta de Andalucía que ya ha hecho su discurso de investidura y que de momento nos niega a los andaluces el conocimiento de dónde va a recortar esos 2.700 millones de euros que tiene que recortar obligadamente, y que además ahora están reprochándole a los recortes a nivel nacional, cuando están además falseando e intentando en ese sentido que la diana de los andaluces mire hacia un sitio que es equivocado, que es erróneo, y está por tanto manipulando la opinión pública. Porque esa necesidad de esos recortes de 2.700 millones de euros que tendrá que hacer la Junta de Andalucía, provienen fundamentalmente, aparte de los agujeros que ha ido dejando de años anteriores y de esa contabilidad extraña del año pasado, que todos recordaremos que cerró un mes antes la contabilidad de la Junta de Andalucía, proviene pues sencillamente de los presupuestos inflados que hizo el señor Griñán, con una intención absolutamente electoralista. Entonces, lo que sí se ha hecho en el marco nacional ha sido una política de reforma y de ajuste que además se pone a disposición de las comunidades autónomas, para que después cada comunidad autónoma decida qué hace o qué deja de hacer. Y de hecho estamos viendo una situación bastante variopinta, a mi criterio no tampoco precisamente la mejor ni la más deseable, en la que tú en Cataluña te encuentras un tipo de ajuste y en Galicia otro tipo de ajuste, en el País Vasco otro tipo de ajuste y en Castilla-La Mancha otro tipo de ajuste. Es decir, en Andalucía, igual que a todas las comunidades autónomas, lo que se le dice es que tiene que cumplir la ley de estabilidad presupuestaria, que es la que antes estaba invocando Fernando en su locución, y tiene que cumplirla no solo por Andalucía, sino por Andalucía, por solidaridad con España, que no se nos olvide también, y porque además viene obligado por Bruselas, porque lo que soporta a una moneda única que se llama euro son nuestras economías, las economías del euro, y lo que no se puede permitir es que por unos locos peligrosos en un sitio vayan hundiendo la moneda euro. No es que no se pueda permitir, es que no lo va a permitir Europa, vamos a entendernos. Da igual quién gobierne en Madrid. Y además, Juan Carlos, yo añadiría a tu debate por coherencia y responsabilidad, ¿no? Uno no puede gastarse más de lo que tiene, ¿no? Y ese es desgraciadamente el panorama que nos hemos encontrado hasta hace poco, hasta que se establece esta ley de estabilidad presupuestaria, ¿no? Evidentemente, cuando uno tiene una organización, una empresa, sabe realmente los ingresos o prevé los ingresos aproximados que va a tener, y en base a esos ingresos pues va a tener unos gastos aproximados que cuando elabora su presupuesto. El problema aquí es que ha habido unos ingresos inflados que se sabían que no se iban a cumplir, que se sabía que no estaban porque parten de un déficit anterior, del presupuesto anterior, y por tanto estamos hablando de un presupuesto totalmente irreal de cara a los andaluces, ¿no? A mí la verdad es que me ha desesperado un poco los dos días de debates que hemos tenido en Andalucía, ¿no? Porque se ha hablado, parecía el Parlamento Europeo, se ha hablado más de Merkel, se ha hablado más del gobierno nacional que de Andalucía. Yo creo que el debate es precisamente ese, sacar a los parados del saco sin fondo en el que están, llegar a las asociaciones que no están por gusto, porque es que aquí sí, habrá algunas que estén por gusto, pero hay muchas, las mínimamente serias, que realizan un trabajo importante que, ojo, cubren donde no llega la administración. Las asociaciones, las ONG, realizan una labor importantísima de cobertura social de donde las administraciones públicas no llegan, ¿no? Por tanto, ese trabajo es importantísimo. Por eso, Miguel Ángel, decía yo que tal vez nos enfrentemos a un nuevo escenario, porque ese tipo de asociaciones, las que están dejando de prestar ese apoyo, hay muchas personas en esta sociedad nuestra zaherida y malherida que van a necesitar o siguen necesitando aún más, ¿no?, esa ayuda. Nos enfrentamos ante una situación nueva, novedosa, no sabemos qué va a pasar. Mira, un segundo.
Yo hacía años que no se me echaban a llorar personas en el despacho. Y se me están echando, y además no una ni dos, sino bastantes. Y gente, como decía antes Juan Carlos, que tenía su trabajo, tenía su empresa, y que ahora lo mínimo que pide es pagar su casa, tener para comer, darle una mínima vestimenta y una serie de recursos a sus hijos. Eso es lo que se pide. Estamos en un escenario en Andalucía donde un mileurista que hace años era alguien marginado prácticamente porque no le llegaba a fin de mes, pues prácticamente es un lujo ser mileurista. Es un privilegiado en Andalucía. Ese es el escenario. Fernando, ¿ese es el escenario? Pues sí. Tú tiras de cifras y... Vamos a ver, yo sobre la base de que los menores y los mayores tienen que estar suficientes, objetiva y racionalmente cubiertos sus necesidades, el resto, la política que se diseñe tiene que ser para que esto se reactive, pero con el absoluto respeto a esos dos sectores que son los más desprotegidos y por lo tanto más vulnerables de la población. Pero no simplemente es un tema de Andalucía, por poner un ejemplo que afecta al otro partido, Valencia, ayer emitía bonos patrióticos al 7%, es decir, eso es el mismo, está por encima del coste de los países rescatados. Por lo tanto, atención al dato, ese es importante. Es una barbaridad. Si esto es lo que aspira también Andalucía, pues el empobrecimiento está ya absolutamente determinado. Pero ahora mismo se está discutiendo en Europa, y eso nos afecta a Andalucía directamente, el marco financiero macroeconómico para el periodo 2013-2020. Esto supone medio billón de euros. Esto es algo parecido a lo que en su día fueron los fondos estructurales y los fondos de cohesión, de los que Andalucía fue la región de Europa más beneficiada. Y que efectivamente se han hecho importantes inversiones en infraestructura, y ahí están. Se podían haber hecho muchas más, con toda seguridad, pero sobre todo y a través del Fondo Social Europeo, que es el que tenía como función y finalidad fundamental el llevar a las personas, no ya a las infraestructuras, a los territorios, no, las personas un mayor grado de formación para acometer políticas con mayor valor añadido, que son las que hoy día son las que pueden sacar del problema a las personas. Bien, este marco financiero pretende posibilitar la creación de empleo, sobre todo de jóvenes, con dotaciones entre los 20.000 y los 35.000 euros por puesto de trabajo creado, esa es la proyección prevista, pero claro, sobre la base de la incorporación a modelos productivos de máxima tecnología, cosa que en Andalucía, precisamente por el errático modelo educativo que se ha llevado en Andalucía, no es posible. Y yo me estoy refiriendo simple y llanamente a un informe que es absolutamente objetivo, que es el informe PISA, en donde Andalucía está en los últimos ratios. Y los ratios al final son los objetivos que se consiguen. El tener 20 alumnos en lugar de tener a 28 alumnos por clase no determina que la calidad de esa enseñanza sea la mejor, ni mucho menos. De hecho, el informe PISA es absolutamente negativo en el caso andaluz, cuando en Andalucía hay menos alumnos por clase, por ejemplo, que en la comunidad autónoma madrileña. Significa que no es el decir aquí no se recorta un solo euro en educación, pues a lo mejor recortando euros en educación, pero haciendo más eficiente la gestión de la educación, se posibilitan las dos cosas, que es ajustar el déficit mediante la reducción del gasto corriente, que eso ahora diré una pequeña apreciación sobre el mismo, y posiblemente aumentar los niveles de excelencia educativa por otras vías. Pero que ayer el problema que se nos achaca a España como Estado y por supuesto a Andalucía como comunidad autónoma es que después de todas las reformas que se han hecho, aún así el Banco Central Europeo insiste en que lo que no se ha hecho todavía con claridad es la reducción real del gasto corriente, y es en lo que ya ha avisado en la alocución de su investidura del señor Griñán, que no lo va a tocar. Entonces, ¿qué va a tocar? Al contrario, si me apuras, puede que aumente mediante una serie de cosas que ha anunciado, entre otras cosas el famoso Plan E de Andalucía, 200 millones de euros dedicados a la reforestación y al cuidado de los bosques,
que habría que discutir. Ayer nos dio un dato Pedro de Tena, dice yo en el tren viniendo para acá, he hecho lo de los 200 millones de euros y tal, y decía que afectaba a 32.000, entre 30 y 32.000 o 33.000 puestos de trabajo, o sueldos, por decirlo de algún modo, ¿no? Que ese plan era lo que Sí, iba un impacto a llevar. concreto, un impacto momentáneo y un impacto coyuntural que no se traslada después en una productividad, que es lo Sí, que que es lo que estamos está siempre hablando. hablando constantemente. Hace falta dedicar los recursos, tanto los recursos humanos como los recursos económicos, hace falta dedicarlos a producir, no a hacer una actuación concreta y momentánea que no sirve para nada, solamente sirve pues como un impacto publicitario, que fue lo que realmente produjo el Plan E de Zapatero, un impacto publicitario durante un tiempo concreto, nada más, eso se acabó. Perdona, hablando de empleo, vamos a dejar a los espectadores con una buena sensación, Venga. que si no nos ha quedado una primera parte del programa un poco triste. El paro ha bajado por primera vez, ¿eh? El paro ha bajado por primera vez. Por fin tenemos menos desempleados un mes que el mes anterior. Concretamente en Andalucía algo más de 7.000. En algo más de 7.000. Bien es verdad, y ahora no lancemos las campanas al vuelo. Ahora lo explicas, ¿no? Bien es verdad que esto se debe a algo muy concreto también, que uno de los grandísimos valores de Andalucía, que es precisamente el turismo y claramente la Semana Santa, ¿no? Pero bueno, pero el dato es ese. Hombre, ahora que vengan los que quieren quitar la Semana Santa. Digo yo, ¿no? Digo yo, Yo ¿no? me voy a Islandia, que está peor todavía. Es que como también hay muchos que dicen que hay que quitar la Semana Santa, pues que le pregunten a todos los desempleados que han conseguido empleo, fundamentalmente gracias a una Semana Santa, por cierto, bastante también pasada por agua. Cierto. Pues vamos a ampliar ese dato que nos acaba de dar Juan Carlos, que ya lo conocíamos esta mañana, pero vamos a hablar más sobre la vuelta de pausa. No os mováis, programa del viernes. Fiol.